Bienvenidos a Declarando su Gloria. Hechos 2:46 dice: Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Comían juntos. Este versículo es parte de una sección más larga en la que Lucas, el autor del libro de Hechos, bosqueja las características clave de la comunión de los primeros creyentes. Esas características claves eran la enseñanza, la comunión entre hermanos, la cena y la oración, y eso lo encontramos desde los versículos 42 hasta el 47. Eso era lo que está contándonos Lucas acerca de lo que hacían los primeros creyentes. Y hay que notar cómo se presentan estas acciones en esas reuniones diarias. Vemos que hay varios participios que le agregan color y profundidad a la descripción que nos está dando Lucas en estos versículos. Aquí el verbo principal es que compartían juntos. Se traduce como comían juntos en la Biblia de las Américas porque el alimento era lo que compartían. Y esto además, este verbo, la forma como está el verbo, nos muestra que era algo que hacían habitualmente. Lo que nos está mostrando Lucas, o la imagen que nos está dando Lucas, es que había un intercambio diario de alimentos entre los creyentes. Y también esto se hacía día tras día, es algo que se hacía con regularidad. Ese verbo demuestra, o esa conjugación demuestra que esto era interactivo, era un intercambio interactivo. Vemos también dos participios que dependen de este verbo principal. Uno es continuaban unánimes y el otro es partiendo el pan. Lo que sugiere esto es que sus acciones estaban sucediendo, o estas acciones estaban sucediendo al mismo tiempo que el verbo principal. Ese participio continuaban unánimes representa sus reuniones en los patios del templo y muy probablemente en la área llamada el Pórtico de Salomón que encontramos en el capítulo 5, versículo 12. Esta era un área cubierta dentro de la pared exterior del complejo del templo. Y allí sería un lugar natural al aire libre donde los apóstoles estaban enseñando, donde otros estaban escuchando estas enseñanzas y vivían una vida compartida de creyentes. La dependencia de este participio del verbo principal, compartir o compartieron comida, implica que esta era una característica de las reuniones en los tribunales del templo, era esta característica, la de comer juntos. Y esto hace eco en las comidas compartidas que tenía Jesucristo. Él comía con muchas personas y los judíos de hecho decían que porque él comía con pecadores. Lucas 5:30, 7:34, 15:1 y 2, 19:7. La costumbre de Jesús escandaliza a los fariseos y a los líderes judíos. Lucas 7:37 y 39 o el 14:12 al 14. Además, los creyentes no serían el único grupo que comería en las cortes del templo. Los sacrificios, por ejemplo, de animales fueron también comidos en parte por las personas que ofrecían estos sacrificios. Al comer juntos en el templo, los creyentes viven una vida compartida en un espacio público, abiertos al escrutinio de los demás. Además, muy probablemente otros habían sido invitados y bienvenidos a estas comidas. Los judíos eran por tradición hospitalarios. Entonces, a medida que participaban de las comidas compartidas con los otros creyentes, también estaban enseñando. Se encontraban en una vida compartida. Y algo interesante también es que en el versículo 47, uno más allá dice:
alabando a Dios y hablando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Esta forma de vida se mostraba a todas las personas y al verlo las otras personas estaban siendo salvos, estaban añadiendo al grupo de creyentes. También tenemos al mismo tiempo un intercambio de comida más privado. Ya no están en los patios del templo, sino más como en las casas, más privado. Eran una forma de compartir comida adicional, pero de una forma un poco más privada. Y eso lo vemos también cuando dice partiendo el pan. Esto hace eco a la institución de la Eucaristía de Jesús en la última cena, Lucas 22, 19. Este compartiendo el pan no se parecería a la forma en que muchas iglesias modernas hacen esto hoy, simplemente comiendo un pedazo de pan simbólico y bebiendo un sorbo de jugo de uva o de vino. Más bien, la idea era recordar y dar gracias por la muerte del Señor. Sería parte de en ese tiempo era una comida privada, igual también una comida completa privada en los hogares de los creyentes para recordar la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces en este versículo, o en este verso, vemos que hay dos lugares para compartir los alimentos. Uno es el lugar público donde se expresa la generosidad en los tribunales del templo y también el lugar más íntimo, más privado, en donde se recuerda a la obra de Jesucristo. Hoy siento, en este momento de nuestra iglesia, siento esa necesidad urgente de que podamos compartir otra vez la cena, que estemos otra vez juntos recordando este momento en el que Jesús instauró y luego Pablo nos recuerda acerca de la cena del Señor. Mis hermanos, yo les pido que oremos por esto, que sigamos en oración constante hasta que Dios nos permita reunirnos y podamos de esa forma en comunión compartir esa comida privada que Dios nos ha permitido hacer o que nos permite hacer. Con esto nos despedimos, nos vemos mañana si Dios lo permite.